El tip de hoy, con respecto a la oración, es sobre orar en voz audible. Siempre está esa pregunta: ¿oro en la mente u oro en voz audible? ¿Las dos son oraciones? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, a Elena, que nos dice que cuando estamos caminando en la calle, en el ruido de la ciudad, podemos elevar oraciones en nuestra mente. ¿Estamos orando? Claro que sí. Pero si el cristianismo se basa en conocer a una persona, a Jesús, y nosotros, el mecanismo que tenemos para conocer a una persona es la relación, en donde hablamos y escuchamos a la otra persona, ¿cuál es el mecanismo que nos es habitual? El hablar con la voz que Dios nos dio. Por supuesto que hay excepciones. Una persona que sea muda se comunicará por señas, se comunicará mediante un escrito, pero son mecanismos que tiene que utilizar porque no puede utilizar los mecanismos habituales que serían utilizar la voz. Es una excepción, no es una regla. Entonces, si nosotros tenemos voz y estamos habituados a comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con los vecinos, con las personas de la iglesia, con la voz, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con Jesús? Tenemos ejemplos donde, por ejemplo, David nos dice, parafraseándolo, como el siervo brama, mi alma así anhela a Dios, ¿no? Si nosotros vamos a YouTube ahora y escuchamos lo que es el bramido de un ciervo, el ciervo no brama en su mente. El bramido es algo, una voz, un chirrido muy fuerte. Entonces, en esta analogía y en muchas otras de Salmos, David nos muestra que él seguramente se desgarraba orando. Seguramente oraba no solamente en voz alta, sino a veces me imagino que debe haber gritado cuando estaba desesperado. Ana, por ejemplo, estaba gimiendo, no estaba orando en la mente. Si hubiese estado orando en su mente, Elí no hubiese escuchado sus balbuceos y hubiese pensado que estaba borracha. Ella gemía. ¿Por qué? Porque se le mezclaba esa voz audible con el llanto que tenía tras la pena de no ser mamá todavía. Cuando Jesús les enseña, tras la pregunta a los discípulos, enséñanos a orar, les enseña a orar, no les dice, bueno, esto que yo voy a decir, ustedes díganlo, pero en su mente. No, les explico en voz alta cómo él oraba, porque Jesús seguramente también hablaba en voz audible. La oración de Jesús a Lázaro, cuando remueven la piedra y él lo resucita, que mira al cielo y le agradece al Padre y le dice que él ya sabe que lo iba a resucitar, pero que hacía eso para que la gente crea, él lo hizo en voz alta también. La ventaja de orar en voz audible, que orar en voz audible no es orar a los gritos, es orar en una voz donde nosotros nos escuchemos. Es una gran ventaja porque muchas veces cuando oramos en la mente, estamos pensando en lugar de orar. Además, siempre se dice que uno es sincero cuando exterioriza las cosas. Entonces, si yo las tengo en mi mente y no las exteriorizo, no estoy siendo sincero. Recordemos que antes se pensaba que si yo fornicaba en acción era pecado, pero si fornicaba en la mente no. Si yo insulto con mi voz es pecado, pero si insulto en la mente no. Y no es así, sabemos que es pecado de las dos maneras. Pero cuando llega la acción es porque uno lo exterioriza, porque ya lo de adentro explotó. De la misma manera,
es mucho más fácil nosotros, cuando estamos trabajados y cargados, ir y exteriorizarle las cosas en voz audible a Jesús. Sale mucho más para afuera, sale mucho más natural además. Incluso si uno es introvertido y ora en su mente, hasta el beneficio de hablar con Jesús en voz audible le va a ayudar con esa característica, porque va a empezar a expresar en palabras, en gestos, en actitudes, lo que le pasa adentro de su cabecita, adentro de su corazón, adentro de su mente. El tono de nuestra voz, la velocidad con la que hablamos, todo nos dice cómo estamos realmente. Las emociones fuertes, como el llanto, uno no llora para adentro, uno no llora en su mente. Es tan fuerte el sentimiento o la emoción que termina llorando, transformándosenos la cara y empezando a caer lágrimas. Lo mismo cuando a alguien un episodio le da gracia, se ríe. Uno no se ríe para adentro simplemente. Esa risa explota y sale hacia afuera. Se ve en esa sonrisa, se ve en esa carcajada. Entonces, de la misma manera, no despreciemos ese hermoso mecanismo que es la voz audible que nos dio Dios para poder utilizarla para una de las cosas más lindas, que es para hablar con Él.